Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer un breve resumen sobre las 6 leyes de la potenciación para números enteros. Para la potenciación, la primera ley se llama potencia de exponente cero. ¿En qué consiste esta ley? Consiste en que todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. Ejemplo, 2 elevado a la 0 es igual a 1. Negativo 3 elevado a la 0 es igual a 1. 100 elevado a la 0 es igual a 1. La siguiente ley es potencia de exponente 1. ¿En qué consiste esta ley? Todo número elevado a la 1 me da el mismo número como resultado. Ejemplo, 2 elevado a la 1 es igual a 2. Negativo 3 elevado a la 1 es igual a negativo 3. 100 elevado a la 1 es igual a 100. La siguiente ley es el producto de potencias con la misma base. Recordemos que una potencia tiene exponente y tiene base. Los dos juntos, tanto el exponente como la base, conforman a la potencia. Entonces, en este caso nos está diciendo que tiene que ser la misma base y un producto. ¿Qué es un producto? Es el resultado de una multiplicación. Por ejemplo, voy a multiplicar dos potencias que tengan la misma base. 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta. Estoy multiplicando dos potencias con la misma base. ¿Qué me dice esta ley? Esta ley me dice que el resultado de la multiplicación de dos potencias de base igual es una potencia con la misma base, pero se suman los exponentes. Eso quiere decir que el resultado va a ser 2 elevado a la 8 en este caso. Otro ejemplo, negativo 3 elevado a la cuarta por negativo 3 elevado al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? Como son dos potencias de la misma base, el resultado va a ser una potencia con la misma base, pero se van a sumar los exponentes. Entonces el resultado va a ser menos 3 elevado a la 6. La siguiente ley es la división de potencias con la misma base. Es igual a la ley anterior, con la diferencia de que en vez de ser un producto es una división.
Entonces voy a dividir dos potencias de bases iguales. Puedo expresarlo de esta forma o también de esta forma. ¿Y qué me dice esta ley? Me dice que cuando yo divido dos potencias de bases iguales, entonces los exponentes se restan. Esto quiere decir que va a ser 2 elevado a la 5 menos 3. Y mi resultado va a ser 2 elevado al cuadrado. Lo mismo para esta división. Tengo dos potencias con la misma base y están dividiendo. El resultado va a ser una potencia con la misma base, pero se van a restar los exponentes. Luego tenemos la ley de la potencia de una potencia. ¿Cómo yo obtengo la potencia de una potencia? Primeramente voy a escribir una potencia y esta potencia va a tener otro exponente. De esta forma aparece una potencia de una potencia. En esta potencia la base es 2 y el exponente es 3. Pero al colocar en paréntesis, el 3 es el exponente y 2 al cubo sería mi base. Entonces, dentro de la potencia tengo otra potencia. ¿Y qué me dice esta ley? Esta ley me dice que el resultado va a ser una potencia con una misma base principal y los exponentes se van a multiplicar. Esto me da como resultado 2 elevado a la 9. Otro ejemplo, menos 3 al cuadrado y esto elevado a la quinta. Entonces mi resultado va a ser una potencia con la misma base principal y voy a multiplicar los exponentes. Me va a dar como resultado menos 3 elevado a la 10. Y por último, tenemos la ley de raíz de una potencia. ¿En qué consiste la raíz de una potencia? Consiste en una potencia dentro de una raíz. ¿Y qué me dice esta ley? Me dice que la raíz de una potencia va a ser igual a una potencia con la misma base y el exponente va a ser el cociente entre el exponente de mi potencia y el índice de la raíz. Eso quiere decir que va a ser 5 dividido, en este caso, como no tenemos ningún índice, quiere decir que es raíz cuadrada, entonces va a ser 2. 2 elevado a las 5 medios. Otro ejemplo, raíz cúbica de menos 3 elevado a la sexta. Mi resultado va a ser una potencia con la misma base y el exponente va a ser la división entre el exponente de mi potencia y el índice de la raíz. En este caso, este exponente se puede simplificar y mi resultado final va a ser menos 3 elevado al cuadrado. Y de esta forma concluimos con las 6 leyes de la potenciación. Un número elevado a la 0 es igual a 1. Un número elevado a la 1 me da el mismo número. Dos potencias de bases iguales, cuando se multiplican, los exponentes se suman.
Dos potencias de bases iguales, cuando se dividen, los exponentes se restan. Una potencia dentro de otra potencia es igual a una potencia y su exponente es la multiplicación de los exponentes. Y por último, la raíz de una potencia es igual a una potencia con la misma base y su exponente es la división entre el exponente de la potencia y el índice de esa raíz.